Ok, continuando con monitoreo y entrenamiento deportivo. Entonces, consecuencia del video anterior. Cerramos todo lo que tiene que ver con recolección de datos cualitativos. Vamos con datos cuantitativos. Instrumentos de recolección de información cuantitativa. ¿Cómo diferencio lo cualitativo de lo cuantitativo? Lo cualitativo lo acabamos de conversar. Tiene que ver con todo lo experiencial, todo lo que pueda categorizarse, todo lo que sea observable. Y algunas veces puede ser cuantificable el número de veces que se repite algo, pero no es lo determinante. ¿Qué es lo determinante? Ahí lo que sucedió, la experiencia que tuviste con la niña que de repente se aísla ella misma por su comportamiento, o el muchachito que, como tú dices, se pone así como guapo, ¿sí? No le gusta que lo corrijan. Entonces, las medidas, eso hay que registrarlo, entonces debo tomar medidas en función de eso. En vez de aislarlo, generar ejercicios, generar actividades, medios, es decir, ejercicios, tareas, que me permitan incorporarlo y que permitan irlo llevando poco a poco. O los nuevos de tu clase y de la tuya, esos nuevos que traen algunas dificultades motrices, traen algunas limitaciones en cuanto a la experiencia en ese deporte, y pues se nota la diferencia de un nivel menor con respecto al común denominador de los equipos donde ustedes están haciendo los trabajos. Entonces, ¿qué hago? Reviso las habilidades y cómo los voy incorporando y ajustando, calibrando. ¿Qué es lo que va a calibrar? La naturaleza de la carga, específicamente el potencial. ¿Sí? ¿Qué tan complejo, qué tan difícil el ejercicio? Y la voy subiendo poquito a poco hasta que lo pueda ir emparejando. ¿Okay? No le puedo exigir el mismo nivel de rendimiento motriz que los que están todo el tiempo, porque los que vienen en proceso pues ya traen una base suficientemente sólida. Debo crear esa base sólida con ellos, revisando habilidades rudimentarias, habilidades básicas y especiales para poder caer en las especializadas. Y después, en consecuencia de ella, viene la destreza. Pero no todo es cualitativo, hay cosas que observamos y que debemos registrar, que debemos anotar. Está también lo cuantitativo, y eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Lo cuantitativo, todo lo que tiene que ver con magnitudes, repeticiones, series, kilómetros, incluso la intensidad, frecuencia cardíaca, percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Okay? Eso, por lo menos. Aquí tenemos un trabajo de Akenhead y Nassis. Training Load and Player Monitoring High Level Football. ¿Qué es lo que hicieron? Current Practice and Perception. ¿Qué es lo que hicieron? Respondieron a algunas preguntas relacionadas a la cuantificación de la carga de entrenamiento. Y encontraron que se utilizan, miren acá, escalas de percepción subjetiva. Otra escala de percepción subjetiva. Acelerómetros. Monitores de frecuencia cardíaca. Análisis de time motion. ¿Qué creen que es time motion? Tiempo útil de movimiento. Tú puedes tener una clase de 2 horas, pero de las 2 horas, ¿cuánto realmente se le dedicó al entrenamiento? ¿Y cuánto se le dedicó a qué contenido? Eso es time motion. Entonces eso se registra también, hay forma de registrar eso. ¿Ok? Estas herramientas fueron usadas para cuantificar la carga de entrenamiento durante A, el entrenamiento de las prácticas, B, competitivo y match. O sea, durante el evento competitivo, durante los juegos. Entonces aquí tenemos en la A, la cuantificación de la carga durante el entrenamiento, pero durante las competencias se utilizaron escalas de percepción subjetiva y fíjense, time motion analysis. ¿Cuántos sprints hice? ¿Cuántos achiques? ¿Cuántas aceleraciones? ¿Cuántos pases? ¿A qué me dediqué? ¿Cuál fue el time motion del juego? Mientras que el top 10 de variables usadas para cuantificar la carga de entrenamiento durante el entrenamiento y durante los juegos. Fíjense que la mayoría está orientada hacia las velocidades. Distancia recorrida a tal velocidad. Distancia recorrida sobre 7 metros sobre segundo. Tiempo dedicado sobre el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Fíjense, esto durante el entrenamiento. Total de distancia cubierta. Variables de aceleración. 2D, 3D,
impulsos, aceleraciones laterales, diagonales. Pero durante los juegos, distancia recorrida a diferentes velocidades. Algunas variables de aceleración y el total de distancia recorrida. Haciendo un paréntesis acá. En el fútbol, el que más corre, el que más distancia recorre no es el que más gana tampoco. O sea, sí está bien recorrer distancia, pero hay que tener un criterio. Vamos a dejar eso claro ahí también. Pero cuantificar esta variable no tiene tampoco, o sea, no hay que despreciar la utilidad que podría tener a futuro, de repente para algunas posiciones o para la interpretación de algunos momentos del juego. Entonces, es importante también considerar este tipo de variables. Pero la mayoría, fíjense, que dedica es a la distancia recorrida, pero a X intensidad. Nos vendría siendo como a las zonas de entrenamiento según la velocidad. Y si conozco las velocidades y estoy registrando la distancia recorrida a X velocidad, estoy hablando de porcentajes. Seguramente del rendimiento del potencial oxidativo del sujeto. Si el 100% de la van es el 100% del consumo de oxígeno, porque pues, la van la obtengo en el momento que alcanzo la estabilización del consumo de oxígeno, que alcanzo la velocidad aeróbica máxima, o la velocidad crítica, si no la estoy midiendo directamente, y tengo un porcentaje de esa velocidad, yo puedo decir cuánto tiempo recorrí, al 70%, al 80%, al 90%, o cuánta distancia recorrí o cuánto tiempo recorrí al 110, al 120%. ¿Sí ven? Entonces, como todo también va apuntando hacia allá. Y eso es cuantitativo. Eso es cuantitativo. Yo creo que todavía se usa, hace años se usaban unos instrumentos que le llamaban en baloncesto, le llamaban zapitos. Y ahí uno registraba, había un montón de categorías y iba registrando las acciones, cuántos lanzamientos, si el lanzamiento era de media, si era de 2, si era de 3, no sé qué. Hoy en día hay mucho software. Hay software biográfico que te hacen todo para voleibol, para fútbol, que te resumen esto. Pero cuando no tenemos el software, sí, por razones obvias, porque en nuestro contexto, pues, estoy trabajando en un pueblo, no voy a llevar un software, cámaras y todo eso, imagínate, todo ese gasto. No tenemos recursos para eso. Ese tipo de instrumentos, como el zapito, pueden ser útiles y pueden arrojarnos información cuantitativa de calidad para poder interpretar lo que está sucediendo ahí en el terreno de juego, ya sea en entrenamiento o en competencia. Para ver si en verdad estoy manifestando en competencia lo que estoy entrenando. También puedo hacer una comparación. Aquí tenemos un resumen del seguimiento con GPS, con el Game Tracker, de unos jugadores de hace un tiempo que su servidor monitoreó en un juego contra un equipo sub-23 de Táchira. Aquí las zonas de calor, aquí viene dando como las distancias recorridas totales, las variables más o menos lo que veníamos conversando. Cuando tienes estas herramientas, hace un tiempo se puso muy de moda, por allá en principios de 2000, los GPS, que los trajo Latinoamérica. Bueno, lo trajo la empresa, pero quien lo puso de moda, que ya trabajó con varias selecciones, José Carlos Barbero. Y él presenta que un trabajo de diferencia es la capacidad de sprint repetido en jugadores profesionales de deporte de equipo. Y compara 8 sprints, ¿sí?, realizados en baloncesto, balonmano y fútbol, el porcentaje del índice de fatiga y el tiempo total por sprint. Y este era el aparato que se utilizaba, era bastante poco ortodoxo el tamaño, bastante grande en comparación con lo que se usa ahora. Se usa aparatitos pequeñitos que van ahí como en un topcito. ¿Okay? Entonces esto también es válido. Aquí compararon por deporte, se puede también comparar por posiciones. Eso es algo que pueden hacer. Entonces, otras formas de monitorear. También se pueden monitorear en el entrenamiento de fuerza, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos la evaluación, pero de la velocidad y la producción de potencia en la parte del final del test de 1RM sentadilla profunda. Aquí se evaluó a un sujeto de 17 años masculino. Se realizaron 5 repeticiones, ¿sí?, de 1RM. Entonces, ¿cuánta potencia produjo en las diferentes repeticiones? Buscando la mayor velocidad posible con el mejor peso posible. La potencia media, fíjense que estuvo alrededor de los 470 vatios. La velocidad estuvo en 0,52 metros por segundo.
Fíjense que la segunda repetición incrementó, podría decirse que efecto tal vez de una posactivación, lo mantuvo, ya en la quinta disminuyó la velocidad, de nuevo, no tanto a nivel inicial, pero sí disminuyó, mantuvo la potencia, pero disminuyó un poquito la velocidad, ¿ok? No tanto, pero si se fijan, la velocidad la mantuvo en las 4 repeticiones siguientes a la primera. La primera fue más como de ajuste, ¿sí? Entonces, estas cosas también las pueden cuantificar. Bueno, profe, pero ¿cómo hacemos si yo no tengo el encoder, no tengo el software MyLeaf para poder medir la potencia, para poder medir esas velocidades? Sí, pero usted tiene la inteligencia, exactamente. Y tiene que aprender a ser recursivo. Si yo mido el recorrido de la barra de un punto A a un punto B, física básica, y tengo el tiempo de ese recorrido, un cronómetro, estoy obteniendo ¿qué? Velocidad. Si tengo el peso del sujeto, o sea, el peso que está cargando, me refiero al peso que está cargando, y tengo velocidad, yo puedo estimar la potencia producida en vatios. Estoy diciendo el trabajo. ¿Ok? Con esas variables yo puedo obtener también este tipo de información. Y en contextos donde tal vez no tengamos todas las herramientas, que las tenga bien, pues perfecto. Porque MyLeaf tampoco es que está caro. Hoy en día el laboratorio completo de Basalore creo que está como en 400.000 pesos. Con todas las herramientas que trae, pues es supremamente económico. Más económico que un encoder. Un encoder está alrededor de los 400, 500 euros por ahí. ¿Sí? Más los envíos, más todos los gastos. En MyLeaf tienes todo. Y no te gastas ni 100 dólares, 100 euros por ahí. Y tienes todo y más. Porque puedes evaluar saltos, puedes evaluar velocidades, es un laboratorio completo. Esta propaganda no es paga. Ojo, no estoy patrocinado. Claro, simplemente es una herramienta que es de muy alta utilidad y pueden acudir a ella porque realmente es económica. Sin embargo, si no tengo eso, puedo utilizar recursos básicos, física básica. Mido las distancias recorridas y tomo los tiempos. Esto es un ejemplo. Estoy haciendo sentadilla profunda. Vamos a seguir con este mismo ejercicio. Ya tengo la distancia. La tengo anotada. Va a ser el mismo recorrido porque es el mismo sujeto. No va a crecer más en un entrenamiento. ¿Sí? Va a ser el mismo recorrido siempre. Cuando garantizando que la técnica la haga correcta. Vamos a suponer que el sujeto está bien preparado técnicamente. ¿Qué es lo que debo tomar? Y prestar atención. Los tiempos y estar tomando los parciales de cada repetición. Entonces, si estoy haciendo fuerza-potencia, estoy trabajando 6 repeticiones al 60%, la mejor velocidad posible de desplazamiento de ese movimiento en sentadilla profunda. Empiezo a tomar. Pero en la 4ª repetición perdí velocidad. Ya hubo seguramente una disminución en la concentración del sustrato, hay un agotamiento. Ya no estoy en fuerza-potencia, ya caí en otra zona. ¿Me explico? Entonces, el mismo aquí, usted va detectando si estoy o no estoy trabajando lo que realmente pretendo trabajar. Sostuve las velocidades, como este sujeto aquí arriba. Perfecto. Entonces, si voy en concordancia con lo que estoy planificando, estoy trabajando de manera eficaz. ¿Okay? Porque logré sostener las velocidades, estoy entonces en zona de fuerza-potencia, por ejemplo. Entonces, esas pequeñas cositas son las que tienen que considerar. Las que tienen que tener allí en cuenta para control y monitoreo del entrenamiento. Yo voy a dejar este video hasta aquí y vamos ahorita con la parte bioquímica, que sería lo que viene. Claro, hay muchas otras variables que podemos discutir, pero esto así como de abre boca, de entrada.